Buenas tardes, profesor. Antes que nada, le explico por qué preferí grabarlo en vez de subir el archivo directamente de Word. Lo que pasa es que no puedo abrir aplicaciones, relacionadas a Office debido a que, no le he activado la licencia y lo hacía mediante un sustituto que era LibreOffice, profe, pero al momento de guardar el archivo como .doc, la extensión de Word, me cambiaba totalmente los formatos, así que mejor decidí mostrárselo en video. Y bueno, aquí tenemos la portada, actividad 3.2, que en este caso es la de ensamble de una computadora. Bueno, lo que vendría siendo más que nada el diagrama de flujo, aquí está mi nombre, Jesús Adrián Pérez Cabrera, la asignatura, profe, su nombre, el de nuestro tutor. Y bueno, en este caso la fecha de entrega lo voy a entregar el mismo día de hoy, que vendría siendo jueves 13 de septiembre. Y bueno, el diagrama de flujo es profe. Lo voy a explicar rápido para que sea como, este, bueno, sí, lo voy a explicar rápido, profe. Tenemos el inicio, a continuación tenemos el ingreso de datos que vendría siendo lo de los materiales. En este caso todo lo relacionado a lo que vamos a utilizar en un ensamblaje de una computadora. Puse por ejemplo tornillos, pasta térmica, gabinete, pulseras antiestáticas, la alimentación, etcétera. Lo definí como, bueno, usé varias literales para definirle los procesos. En este caso sería el proceso A, lo que vendría siendo la toma de datos de los materiales. Bueno, a continuación se abre una interrogante, podremos llamarla así, que nos dice: ¿cuentas con todos los materiales? En caso de que no, se regresa a la literal a volver a rectificar los datos, ahora sí, para checar si tenemos todos los materiales. En caso de que sea así, pues nos colocaremos la punzada antiestática. Esto para pues obviamente no dañar los componentes. Y bueno, ya esto desenglosa la literal B, que vendría siendo el siguiente proceso. En este caso abrimos con una pregunta de ¿tienes el gabinete? En caso de no, volver a rectificar en A, o sea los materiales. En caso de sí, montar la fuente de alimentación en el chasis del gabinete. Esto desenglosa otra pregunta: ¿tiene los tornillos y desarmador? En caso de que no, obviamente nos va a mandar a literal a checar si tenemos todos los materiales. En caso de que sí, pues obviamente aseguraremos la fuente de alimentación al gabinete, puesto que tenemos los tornillos y desarmador. Seguido de esto desempaquetamos el procesador y la motherboard, y esto desenglosará a colocar la motherboard y procesador sobre sus empaques. Luego de esto verificaremos si el procesador es compatible con la motherboard, y aquí abrí una interrogante en la que nos dice: el procesador es compatible con la motherboard. En caso de que no, pues nos iríamos a los materiales porque nos faltaría el procesador compatible, y volví a empezar el proceso desde ahí. En caso de que sí, se desenglosa el proceso C. El proceso C consta de identificar el zócalo de donde se colocará el procesador, y de esto desenglosa de colocar los pines del procesador sobre el zócalo sin ejercer fuerza. Y a su vez el siguiente proceso sería verificar si los pines se encajan en el zócalo. Y se abre una interrogante: ¿los pines se encajan en el zócalo? En caso de que no, pues vamos a verificar si los pines están doblados. Y lo que se englosa otra interrogante: ¿están doblados? En caso de que sí, deseo doblarlos cuidadosamente, y nos regresaría al proceso de verificar si los pines encajan en el zócalo. En caso de que no, pues nos regresaría al mismo proceso para intentar ahora sí que encajen bien, sin obviamente, bueno, sí, más que nada que encajen bien. En caso de que directamente sí encajen, desempacaremos la pasta térmica, la cual colocaremos esta pasta en nuestros dedos, y seguido a esto distribuiremos la pasta hasta formar una capa fina sobre el procesador, evitando ponerlo en exceso. Después de este proceso se desenglosa el de montar el disipador en su respectivo soporte. Seguido de esto
se desenglosa colocar la motherboard en el chasis del gabinete y seguido de esto desempaquetar memoria RAM. Después de esto tenemos que se sigue el proceso de quitar el seguro de los slots y colocar la memoria RAM hasta escuchar un clic. Aquí esta la definí como la variable D porque seguido a esto abre una pregunta: ¿se escuchó el clic? En caso de que no, bueno, regresamos a la literal D a realizar el proceso de nuevo hasta que escuchemos el clic que nos menciona. En caso de que sí, pues desempaquetaremos el disco duro. Seguido de esto, el siguiente proceso es colocar y atornillar el disco duro en un slot designado. Y esto va a desenglosar a la literal E, que va a ser el siguiente proceso. Donde abrir una literal que dice ¿tienen los cables? En caso de que no, pues nos regresamos a la literal A a checar todos los materiales. En caso de que sí, pues conectaremos la motherboard a la fuente de alimentación. Seguido de esto, conectamos los cables del panel frontal, que serían los de power, reset, LEDs, puertos USB. Los puertos USB para conectar después de esto los periféricos. En este caso, bueno, en el caso de que queramos abrir un interrogante, porque de aquí podemos pasarnos directamente a un proceso o ya a otro, en caso de cuál sea la respuesta. En este caso la interrogante es: ¿quieres colocar placas extras? En caso de que no, se desenglosa el proceso G, y en caso de que sí, nos vamos directamente al proceso F. Aquí tengo el proceso F, que es en caso de que sí queramos instalar placas extra. Y lo que va a desglosar el proceso de identificar zócalos correspondientes al tipo de placa que se quiere instalar. En este caso puse dos ejemplos, la de Wi-Fi o Ethernet. Seguido de esto sigue el proceso de montar y asegurar la placa en el zócalo correspondiente. Y terminado estos procesos nos iríamos directamente al G. Conectar, bueno, el G nos dice que va a desenglosar el proceso de conectar los periféricos y demás dispositivos internos y externos que falten. En estos ejemplos puse el mouse, teclado y entre otros. Seguido el proceso de acomodar cables de manera ordenada, de preferencia con ligas elásticas. Esto para que posteriormente que queramos cerrar el gabinete no haya problemas. Bueno, el siguiente sería cerrar y atornillar las tapas del gabinete. Ya una vez acomodado los cables. Y lo que se englosa la siguiente interrogante: ¿cerraron las tapas del gabinete? En caso de que no, pues vamos a acomodar los cables de nuevo hasta que se pueda cerrar el gabinete. En caso de que sí, se desenglosa ¿cómo se puede decir? El proceso H. El proceso H, que consta de conectar la luz, la PC a la luz. Seguido de esto, presionar el botón power. Y lo que se englosa la siguiente interrogante: ¿prendió la PC? En caso de que no, regresar ahí y hacer el proceso que nos indica la E. En este caso, pues verificar las conexiones. Seguido de esto, en lugar de que, dándonos como respuesta así, ya lo que quedaría es insertar disco de software y instalar el software, lo que nos llevaría ya al final del ensamblaje de la computadora. Y bueno, eso, profe, eso sería todo de mi diagrama de flujo y espero que cumpla con sus expectativas.